lo que ha pasado en Pedernales es un acontecimiento que hasta ahora gravita sobre todo en la conciencia de la gente de la región. Porque en el pasado había un comportamiento ignorando la situación, primero, de ausencia de ninguna gran industria en el sur. La ausencia de ninguna práctica tampoco de explotación de la costa marítima. Y con la agricultura había algunas actividades, pero en general la pobreza a nivel regional estaba muy marcadamente presente en el sur. Yo uso siempre este dato. El béisbol es la práctica principal del deporte y es la presencia nuestra en el mundo, el béisbol. Y en ese orden yo no tengo ninguna duda de que el problema del sur tenía una pobreza tan grande, era tan reducido a la observación y al parasitismo, que no había ni siquiera una atención para la práctica comercial del deporte. Imagínense, en el este hay 2 equipos a nivel profesional, 2 equipos, San Pedro y La Romana. En el Cibao hay 2, Santiago y San Francisco de Macorís, y en la capital hay 2. 6 equipos de béisbol profesional que canalizan los sentimientos de la abrumadora mayoría, incluido la gente del sur. Pero en la frontera entera, en la parte sur del país, nunca hubo ni siquiera intención de plantear que se llenara el vacío de que no tenía representación. Es decir, el nivel de pobreza de la región era inocultable. Es la parte más pobre y más desgastada. Incluso la existencia de la única empresa notable de la región, que fue la que extraía la bauxita, se fue y dejó toda esa región entonces desilusionada, porque en el sur no ha tomado cuerpo ninguna unidad empresarial. Es en esa región que hay que evaluar entonces la actitud del gobierno. Que él se apoye en cuestiones del pasado, es el que ha asumido hacer, es el que ha asumido la responsabilidad de producir una acción, desarrollar en ese Cabo Rojo un espacio para que reciban los buques portadores de los turistas. Y eso obliga también a organizar en los alrededores cómo recibirlo, en preparar, invirtiendo en sectores de salud, porque el destino turístico impone que haya una práctica de oferta de servicios complementarios. O que le pase un incidente a un infeliz de los turistas y que no haya forma de atenderlo. No, ese hecho arrastra a una ampliación de las bases. Y en el sur ha sido inocultable que junto con esto ha estado la ampliación de carreteras, tratar de mejorar las comunicaciones y un aspecto que no puede ignorarse. La cuestión oficial con la frontera con Haití es otro elemento que ha puesto al sur en la actualidad de la información, porque en el grueso fronterizo la gran parte de la frontera es sureña. Y en ese ámbito abordar que hay que cuestionar a los vigilantes nuestros, que la Guardia y las fuerzas públicas que ejercen su autoridad en la frontera están comprometidas con el hecho de convertir la actividad de la frontera en intercambios comerciales, de que la frontera no es una línea divisoria de separación que cada quien defiende y condiciona, sino es una oportunidad de negocio. Y esa prostitución de la frontera estaba reunida con la miseria y el abandono del sur. Ahora, con el problema de lo que se ha puesto en vigencia ahí en Cabo Rojo, está simultáneamente tratándose la frontera. Y yo creo que por primera vez en un gobierno, sea o no consecuencia de programa, sino de las circunstancias, porque la frontera es frente al hecho de que el caso de Haití es tan perturbador que el gobierno dominicano lo convirtió en un mecanismo de información en las Naciones Unidas
que el presidente salió a plantear que ese problema no podían dejárselo a los dominicanos, que había que lograr una participación internacional y no se ha logrado en la práctica esa colaboración, pero el problema de Haití sigue presente. Sin embargo, nunca habíamos tenido una atención para enfrentar ese problema como tenemos ahora. Primero subiéndole los sueldos a los policías y a los guardias, porque en definitiva, si usted no le mejora la vida a ellos, no puede esperar que sean tan pendejos que siendo autoridad, estando armados, no se busquen por sí mismos lo que no le facilita el gobierno que lo usa. Por eso yo creo que tiene una inmensa trascendencia la atención a la frontera, porque no solo es lo que pasó ahora en Cabo Rojo, es que ya hay dos marchas. Echar la ampliación de la base turística de la zona es indetenible y el gobierno tiene que desarrollarla. Y dos, tener presente el mejoramiento de la frontera y la superación de toda esa región. Y en ese ámbito, los sureños pueden sentirse por primera vez bendecidos porque la política de atención ahora no tiene que ver con la campaña electoral ni con este con aquel. Es una necesidad que va a ser indetenible.